Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy la Fiscalía General de la Nación anunció que abrirá una investigación contra el director de la campaña del No del Centro Democrático, Juan Carlos Vélez. Se intentará establecer si el excongresista incurrió en un supuesto delito de fraude al sufragante, según denuncias ciudadanas, luego de que el propio señor Vélez revelara cómo se adelantó la estrategia de su partido de cara al plebiscito. De lo que dijo frente a este tema el expresidente Álvaro Uribe, de las reacciones en sectores del gobierno y de cómo las FARC están regresando a sus campamentos en la selva. Les hablaremos en esta misión de CMI. Comenzamos. Fiscalía abre investigación a gerente de la campaña del No en el plebiscito. Gerente del No revela estrategia de campaña. Centro Democrático lo desautoriza. Empresas aclaran financiación a la campaña del No. FARC salen de los llanos del Yarí. Regresan a la selva. ELN libera a exalcalde de Charalá en Arauca. Huracán Matthew amenaza la Florida. Deja más de 300 muertos en paso por el Caribe. Selección de Ecuador golea a Chile en Quito. Italia empata con España en Turín. Sorprendió con sus declaraciones al diario económico La República el director de la campaña por el No del Centro Democrático, Juan Carlos Vélez, quien reveló la estrategia que usó su partido para convencer a los ciudadanos de votar a favor de esta opción del No. Las palabras del excongresista generaron desde denuncias ciudadanas ante la Fiscalía hasta reacciones airadas en las redes sociales. El exsenador Juan Carlos Vélez, gerente de la campaña uribista, en entrevista al diario La República, hizo revelaciones que en concepto de los partidarios del sí demuestran que la campaña del No utilizó propaganda negra para desprestigiar los acuerdos de paz. Aseguró que la campaña uribista se asesoró de unos estrategas de Panamá y Brasil, quienes les dijeron que la estrategia era dejar de explicar los acuerdos para centrarle el mensaje en la indignación. Y agregó que, por ejemplo, un concejal le pasó una imagen de Santos y Timochenko y él la utilizó en las redes sociales diciendo que por qué se le iba a dar dinero a los guerrilleros si el país estaba en la olla. Y la publicó en su Facebook y el sábado pasado, antes de las elecciones, tuvo 130.000 compartidos. Además, en emisoras de estratos medios y altos hicieron campaña basándose en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria. Vélez dijo además que en la costa el mensaje de que nos íbamos a convertir en Venezuela caló en el electorado. En 8 municipios del Cauca pasamos propaganda centrada en víctimas, dijo Vélez, y para completar reveló: empresas que más nos aportaron, Organización Ardila Lule, Grupo Bolívar, Grupo Uribe, Codiscos y Corbeta. El Centro Democrático en un comunicado se limitó a desautorizar estas declaraciones de Juan Carlos Vélez sobre la estrategia de publicidad de la campaña del No, pues afirma que la estrategia de publicidad se basó en argumentos. Desde Buenaventura, donde hoy se encontraba el expresidente Álvaro Uribe, aseguró que el exsenador Juan Carlos Vélez cometió un grave error. Es un error grave y él tenía una gerencia administrativa en el Centro Democrático. Yo vine aquí a Buenaventura, ustedes oyeron mi debate, se enteraron cómo permití que entraran personas, el joven que entró a criticarme, etcétera. Cómo se le respondió, con qué decencia, cómo manejamos un debate de argumentos. El senador Vélez, que se salga del problema. Precisamente la declaración del gerente de la campaña uribista, Juan Carlos Vélez, reconociendo que su estrategia por el no se basó en despertar la indignación de los colombianos sobre muchos de los aspectos del Acuerdo de La Habana, fue calificada por el propio ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, como una confesión que el Centro Democrático le fue desleal al país. Cuando ingresaba a la reunión con el expresidente Andrés Pastrana, uno de los promotores del No, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas no ocultó su indignación con las declaraciones del gerente de la campaña uribista por el No. Parece que es una confesión de parte de una campaña muy desleal. Menos mal apareció la desautorización del propio Centro Democrático sobre esas declaraciones. El Partido Liberal pidió investigaciones penales por el caso. Las autoridades judiciales y las autoridades electorales tienen que investigar y sancionar a los responsables y determinar si esto puede afectar la legalidad del plebiscito. Y la senadora Claudia López le advirtió al uribismo que no tiene legitimidad para pedir cambios en los acuerdos. Pero no le concedemos ni le reconocemos al uribismo legitimidad. Ganó con mentiras. Y no le vamos a permitir que tenga una vocería que venga a imponer condiciones en los nuevos acuerdos.
Dos de los más cercanos amigos de Álvaro Uribe, el exprocurador Alejandro Ordóñez y la exministra Marta Lucía Ramírez, se distanciaron del uribismo, advirtiendo que ellos hicieron campaña por separado del Centro Democrático. Entre tanto, a través de comunicados, la organización Ardila Lule, el Grupo Bolívar y el Grupo Uribe se refirieron a estas declaraciones del ex senador Juan Carlos Vélez sobre la financiación de la campaña del no en el plebiscito. A través de un comunicado de prensa, el Grupo Bolívar, casa matriz del Banco de la Vivienda, desvirtuó las versiones del jefe de la campaña del no, Juan Carlos Vélez, al señalar que la participación financiera se dio equitativamente para el plebiscito. De acuerdo con el ex senador del Centro Democrático, personas jurídicas o empresas ayudaron con recursos para impulsar la campaña del no. Sin embargo, el grupo económico desmiente la posición al argumentar que también contribuyó a los promotores del sí. Por otro lado, la organización Ardila Lule dijo también, mediante un comunicado, que el pronunciamiento es incorrecto, ya que lo único que se facilitó fue ampliar los compromisos de pago en la publicidad a través de sus medios de comunicación. Ambas organizaciones pidieron la aclaración del tema y reiteraron su compromiso con la paz. Y ante la incertidumbre generada por el triunfo del no en el plebiscito y en cumplimiento a la orden dada por alias Pastor Alape, los guerrilleros de las FARC han comenzado a desplazarse a sus campamentos en la selva. Las FARC se estarían movilizando a zonas seguras en Caquetá en cumplimiento a la orden dada por Pastor Alape tras la crisis del proceso. La única concentración era la de la 10ª conferencia en los Llanos del Yarí y son estos subversivos los que regresan a sus campamentos internados en la selva. La ciudadanía de la zona rural y de algunos municipios del departamento del Caquetá, especialmente los que iban a ser zonas de concentración o están designados como zonas de concentración, informa que pues hay un grupo de guerrilleros o personas uniformadas y con distintivos de este grupo armado ilegal que están haciendo desplazamientos a diferentes zonas del departamento. Los guerrilleros que estaban en los Llanos del Yarí se están movilizando hacia las zonas selváticas límites entre Caquetá y Meta, así como al Caguán. Nos hablan de que se están desplazando hacia la región del Caguán, otros de que están ingresando a la selva en estos momentos. Por supuesto, se están siendo concertadas con el Ejército Nacional, quienes han estado prestando pues el apoyo necesario dentro de las garantías del proceso y los acuerdos que se llegaron en La Habana, Cuba. En Caquetá hay 2 zonas veredales y una campamentaria que ya está dispuesta para la concentración de las FARC, pero ahora reina la incertidumbre. En un comunicado, la Comisión de Conciliación que coordina la Conferencia Episcopal pidió superar la crisis del acuerdo de paz e implementar medidas de seguridad para los combatientes de la FARC y los habitantes de las zonas rurales del país. En este comunicado, ahí lo ven, se resalta la participación pacífica, ciudadana y democrática de los colombianos durante el plebiscito del pasado domingo, que dio como ganador al no. La Comisión de Conciliación hace un llamado al gobierno, a las organizaciones políticas y también, claro, a las FARC para que superen rápidamente el impasse surgido tras el triunfo del no en esta jornada electoral. Se cumplió la primera reunión entre los delegados del gobierno y el expresidente Andrés Pastrana para iniciar el intercambio de opiniones sobre las propuestas de esa línea del conservatismo para reformar el acuerdo de terminación del conflicto con las FARC. Acompañado por su excomisionado de paz Camilo Gómez, el expresidente Andrés Pastrana recibió hoy en su oficina de Bogotá a los delegados del gobierno, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas y el negociador Fran Per, para definir la metodología que utilizarán las dos partes en la preparación de las propuestas para reformar los acuerdos de La Habana. Nosotros hicimos una campaña muy clara sobre una serie de tesis, de programas frente a lo que deben ser los cambios o modificaciones del acuerdo. Estas conversaciones se van a llevar de una manera respetuosa, constructiva, clara, pensando en los ciudadanos y para bien del país. Creo que empieza una etapa donde la única aspiración es llegar a un gran y buen acuerdo de paz en el que todos estemos de acuerdo. El expresidente Andrés Pastrana aseguró que la iniciativa y responsabilidad de salvar estos acuerdos está ahora en manos de las FARC, que habían prometido que si triunfaba el no en el plebiscito, seguirían con el proceso de paz. El presidente Juan Manuel Santos se refirió a la liberación del exalcalde de Charalá y aseguró que se están cumpliendo las condiciones para pasar a una fase pública de diálogo con la agrupación de la guerrilla del ELN. Durante la entrega de ayudas a familias afectadas por el huracán Matthew en Algarrobo, Magdalena, el presidente Santos también destacó la reciente liberación de un secuestrado por parte del ELN. Se trata del exalcalde de Charalá, Santander. Esto es una buena noticia y yo celebro que esto haya sucedido y yo creo que estamos muy cerca de poder decir vamos a la negociación también
con el ELN. El jefe de Estado también pidió rapidez, celeridad y buena voluntad a la comisión que se estableció para las diferencias con promotores del no y así lograr tener un nuevo acuerdo que satisfaga a la inmensa mayoría de los colombianos y se pueda implementar para el bien de todo el país. Pero necesitamos actuar rápidamente. Si prolongamos demasiado estas reuniones y las decisiones, el proceso estalla en 1000 pedazos. También le dijo a las víctimas del conflicto que están tristes por el resultado del domingo, que no va a desfallecer y va a sacar adelante el proceso de paz. De lo que hablaba el presidente es la liberación por parte del ELN en el departamento de Arauca del exalcalde de Charalá, Fabio León, quien se encontraba en su poder desde hace varios meses. El exalcalde de Charalá en Santander, Fabio León Ardila, fue dejado en libertad por la guerrilla del ELN en una zona rural de Saravena, Arauca. Y que libere a los otros 3 personas, entre ellos el representante de la Cámara, David Sánchez, entre ellos un exalcalde en Santander, tal vez de Charalá, pero que lo libere a ellos 3 y a todos los que tengan para que el gobierno nacional se pueda sentar con el ELN. Tras su liberación, León Ardila se comunicó con su familia y les anunció que estaba siendo trasladado hacia Bucaramanga. ¿Lo trataron bien? Sí. Simón Gaviria, el director de Planeación Nacional, denunció que más de 135.000 personas que tienen ingresos superiores a los 3 millones de pesos aparecen irregularmente en las listas de beneficiarios del Sisbén. El director nacional de Planeación dijo que se siguen presentando casos de personas que tienen altos ingresos y se benefician irregularmente del programa del Sisbén. Hoy tenemos 135.000 colombianos de altos ingresos con puntajes bajos de Sisbén. Sostuvo que le están quitando la oportunidad a personas que sí lo necesitan. Diferentes programas de Familias en Acción, régimen subsidiado de salud, programa de adulto mayor, los créditos del ICETEX, un sinnúmero de programas. Dijo que se está pidiendo la confirmación de la información con alcaldes del país. El nombre, la cédula y la dirección de estos casos para verificar. Y no podemos permitir que se cuele tanta gente en el Sisbén. Finalmente señaló que la Fiscalía investiga este escándalo de corrupción. 4 funcionarios de la Gobernación del Valle del Cauca, entre ellos el exsecretario de Tecnologías del departamento, fueron sancionados por cobrar el salario sin asistir a trabajar. La Secretaría de Control Interno de la Gobernación del Valle del Cauca encontró 4 funcionarios fantasmas que aparecían en los contratos, pero nadie los veía trabajando. Los funcionarios serán sancionados con inhabilidad por 10 años. Dentro de la resolución pues se hace efectivo de una vez el Ejecutivo para que se reintegren esos dineros al Estado. Una de las personas sancionadas en este caso es el exsecretario de las TIC, quien fue sorprendido porque tenía 2 trabajos simultáneamente. Como ya no se encontraba en el cargo, efectivamente se le hizo conmutable la sanción por multa y la multa es por 2 salarios que él devengaba al momento de que trabajaba. Para eso es un promedio de unos 20 millones de pesos. Se estima que en la Gobernación del Valle del Cauca se pierden por lo menos 10.000 millones de pesos anualmente por personas que no asisten a trabajar. Las autoridades realizaron 7 operativos simultáneos contra redes de narcotráfico en Bogotá. En los operativos se encontró un laboratorio donde se estaba produciendo cocaína rosada. Varias personas vinculadas a los llamados Saiyajines del antiguo Bronx fueron capturadas. El segundo operativo más grande que se hace en Bogotá contra las redes de microtráfico fue realizado por más de 100 hombres de la policía, el CTI y la SIJIN en barrios como Las Cruces, San Bernardo y La Estanzuela. En esta operación se desarrollaron 7 allanamientos. Las autoridades capturaron a 10 personas, de las cuales 5 harían parte de la red conocida como los Saiyajines o el Gancho Mosco. La investigación nos diría o nos dirá exactamente si corresponden a estas personas que usted denomina Saiyajines. En el centro se halló un laboratorio avaluado en 2.000 millones de pesos donde al parecer se producía cocaína rosada, una de las drogas más costosas del mundo. Un sitio donde comenzaban a procesar este tipo de químicos. En el operativo se rescataron 12 menores de edad y las autoridades se incautaron de 6 armas de fuego y 2 granadas. El ministro de Transporte y la Policía Nacional presentaron una estrategia para agilizar la entrada y la salida de vehículos a Bogotá durante los fines de semana. Para reducir el tiempo de entrada y salida de Bogotá en un 50%, habrá semáforos intermitentes a la hora de salir de la ciudad los viernes y sábados, con reversibles los domingos y festivos. En el retorno, Silvania-Soacha, 3 carriles, vamos a tener un contraflujo desde el mediodía hasta las 10 de la noche y desde el Tropezón hasta Venecia a la misma hora,
un carril de Transmilenio habilitado, solo uno, y no se permiten motos. La medida contará con seguridad vial de 500 policías de tránsito y la asignación de carriles de Transmilenio por donde no podrán transitar motocicletas. Normalmente en un puente no tan fuerte estamos hablando de cerca de 500.000 de vehículos que salen y entran en un fin de semana. Las vías intervenidas serán las que de Bogotá conducen a Girardot, Anapoima, Villavicencio, Tunja, Villeta y viceversa. Los vehículos de carga mayores a 3,4 toneladas tendrán restricción los viernes de 4 de la tarde a 10 de la noche, sábados de 9 a 3 de la tarde y cuando sea puente festivo el lunes de 12 al mediodía hasta la 1 de la mañana del martes. El vicepresidente Germán Vargas Lleras dijo en el Congreso de Colfecar, que se desarrolla en la ciudad de Cartagena, que ante los incumplimientos en las obras del túnel de la línea se estudiará una posible caducidad del contrato a la empresa de Carlos Collins. Las obras del túnel de la línea que debían concluir el 30 de noviembre no estarán listas para esa fecha. Así lo señala un informe de la Interventoría e Invías. Carlos Collins, el contratista, pidió una prórroga de 3 meses más. Vamos también a considerar la solicitud que él hace. Si llegamos a la conclusión de que en el tiempo que está pidiendo adicional también nos va a incumplir por tercera vez, pues creo que lo preferible es que liquidemos ese contrato. El vicepresidente se refirió a los problemas que esto le generaría al total de la obra. Pues es muy delicado porque nosotros ya teníamos contratado por $500 millones de pesos el inicio para la instalación de todos los equipos electromecánicos. El túnel de la línea tiene un avance del 85% y tiene un atraso de aproximadamente 10 meses, según señaló el vicepresidente. El Fondo de Adaptación presentó el proyecto para adelantar obras de mitigación en el canal del dique, finalmente, para evitar inundaciones durante la época de invierno. La inversión inicial proyectada supera los 2 billones de pesos. En Barranquilla, el director del Fondo de Adaptación presentó el macroproyecto del Canal del Dique, que por 2 billones de pesos se ejecutaría en 4 años para evitar emergencias, como las de 2010, cuando se desbordó este brazo del río Magdalena, que dejó 90.000 damnificados en el departamento del Atlántico. Es un canal de Panamá que se va a construir con esclusas y con puertas tanto a la entrada del canal como a la salida del canal. Mientras tanto, en este momento se adelantan obras por 160.000 millones de pesos para evitar inundaciones con motivo de la segunda temporada de lluvias del año. Las obras dentro del canal del dique de protección que se están ejecutando están ya todas contratadas y vamos a tener la oportunidad, si llega a venirnos una niña o si llegan a aumentar las lluvias, la maquinaria amarilla va a estar en toda la zona del canal del dique. Favorecerá a cabeceras municipales de los departamentos de Atlántico y Bolívar. El precio del dólar cayó 32 pesos. A continuación, indicadores económicos del día en CMI 7 PM. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 2.924 pesos con 80 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.770 pesos y la venden en 2.800 pesos. Un euro se cotiza a 3.277 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 46 centavos. El azúcar se transó en $23 con 15 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $50 con 59 centavos. Una acción de Ecopetrol vale 1.325 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0.16% a 1.343 unidades. La acción que más subió fue la de Preferencial Grupo Argos, con una valorización de 2.27% a 18.000 pesos. La acción que más cayó fue la de Preferencial Bancolombia, con una pérdida de 0.65% a 27.640 pesos. A continuación, CMI en línea con Paula Viloria. Si usted es de la onda fit y practica varias disciplinas a la vez, pero no sabe por cuál gimnasio decidirse, ahora podrá disfrutar de más de 50 establecimientos deportivos reunidos en una sola membresía. Se trata de FitPal, una plataforma web que vende una suscripción mensual, más conocido como Pasaporte Fitness, que le permite acceder a entrenamientos de yoga, CrossFit, TRX, Pilates, Zumba, entre otras disciplinas, en diferentes centros deportivos de la ciudad. Esta iniciativa, la cual lleva 8 meses en operación y cuenta con más de 200 suscriptores en Bogotá, le da la opción de escoger el día y la hora de sus entrenamientos o clases personalizadas. Entre sus principales aliados están Spinning Center, Fun to Fit, Step Ahead, Evolution Yoga
Kinetics, entre otros. De esta manera, el usuario se puede registrar desde la página web de Fitpal, cancelar una suscripción mensual de 189.000 pesos y así tener una amplia gama de gimnasios y centros fitness en la ciudad. Actualmente la plataforma está disponible en Bogotá, pero se extenderá a otras ciudades del país a finales de este año. ¡Feliz noche! Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañar esta emisión de CMI. A las 8:30 hay más información internacional, y a las 9:30 la edición central de CMI. Hoy en Las Claves hablaremos del nuevo secretario general de las Naciones Unidas, un perfil de este personaje que llega desde Portugal a dirigir esa organización internacional. ¡Feliz noche! Chao.